Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. Trabajé como trailero casi 15 años y siempre pensé que lo peor que podía pasarme era un accidente, un asalto o una falla mecánica en el peor momento. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví hace 2 años en la carretera vieja que conecta Fresnillo con Río Grande. Esa ruta siempre ha sido solitaria, pero en la noche se vuelve otro mundo. No hay señal, casi no hay pueblos cercanos y la neblina aparece de un segundo a otro como si se materializara desde adentro de la tierra. Esa madrugada aprendí lo que realmente habita ahí, y no me refiero a animales. Eran como las 12 de la madrugada cuando empecé a notar que la neblina se volvía más espesa. Tenía la sensación de que las luces del tráiler ya no alumbraban igual, como si alguien hubiera colocado una sábana húmeda llenando todo el parabrisas. Apreté el volante y bajé un poco la velocidad, pero aún así sentía que apenas podía ver el camino. Entonces escuché el primer ruido. No vino del motor, ni del remolque. Fue arriba de mí, sobre el techo de la cabina, como pasos rápidos, pequeños, pero con un peso evidente. Me quedé totalmente inmóvil. Al principio pensé que era algún animal, tal vez un perro o un coyote, pero los pasos eran demasiado definidos, demasiado humanos. Luego escuché otro sonido, uñas largas arañando el metal. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me dolía en el pecho. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era mi mente jugándome una mala pasada por la neblina. Pero entonces la radio, que estaba apagada desde hacía un buen rato, se encendió sola. No salió música, ni voces, ni estática. Solo escuché respiraciones. Respiraciones profundas, lentas, y luego otras más rápidas, como de varias personas inhalando al mismo tiempo. Detuve el camión en el acotamiento, a pesar de que no se veía absolutamente nada. Prefería detenerme y entender qué estaba pasando antes de seguir avanzando hacia la oscuridad. Apenas puse el freno de mano, los pasos en el techo se detuvieron. Y en ese silencio absoluto, alguien, o algo, dio un golpe seco justo sobre mi asiento. El techo se hundió un par de centímetros. Ese impacto no lo daba un animal pequeño. Era algo fuerte, algo que sabía que yo estaba ahí. No quería bajar. Cada parte de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Pero los traileros somos tercos, y yo necesitaba saber que estaba arriba. Con la lámpara en la mano, abrí la puerta lentamente. El aire afuera estaba helado, espeso, casi imposible de respirar. Me asomé forzando la vista hacia la parte superior de la cabina. Vi una mano. Una mano humana, pero totalmente blanca, casi translúcida, como carne muerta. Los dedos eran delgados y extremadamente largos. Las uñas eran negras, alargadas y curvas. Esa mano estaba colgando hacia abajo como si algo se sostuviera del otro lado, esperando a que yo bajara para atraparme. Retrocedí un paso y la mano desapareció de golpe. Subí de inmediato a la cabina y cerré la puerta con seguro. El parabrisas comenzó a empañarse por dentro, pero no por mi respiración. Empezaron a aparecer marcas, como huellas de manos pequeñas, presionando el vidrio desde afuera. Las huellas se desplazaban lentamente por todo el parabrisas, como si varios niños estuvieran arrastrando sus manos. Pero lo peor fue cuando una de las huellas dejó un rastro rojizo. Era sangre. Sangre fresca. Sentí que me iba a desmayar. Encendí el motor con el impulso del pánico puro y aceleré con toda la fuerza que pude. El camión respondió, aunque parecía pesado, como si llevara algo encima. O a alguien. Los golpes en el techo continuaron, pero ahora eran decenas. Sonaba como si muchas manos golpearan, arañaran y arrastraran el metal. La neblina se movía como si respirara conmigo. Kilómetros adelante, la neblina se abrió un poco y pude ver lo que había frente a mí. Una figura. Una silueta parada justo en el carril. Frené de golpe. La figura era la de una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido desgarrado, empapado de sangre oscura. Su piel estaba gris, como si hubiera muerto hacía días. Pero lo que más me impactó fue su rostro, no tenía. Su cara era un hueco, una masa negra de carne abierta, sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo piel desgarrada.
La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara verme sin tener ojos. Y luego corrió hacia mí a una velocidad inhumana. La golpeé con el tráiler sin pensarlo. Su cuerpo chocó contra el parabrisas, dejando un rastro enorme de sangre que cayó como una cortina sobre el vidrio. La criatura cayó al pavimento, pero no se quedó ahí. Empezó a retorcerse de una manera que no puedo describir sin sentir náuseas. Sus brazos se doblaron hacia adentro, luego hacia atrás, como si no tuviera articulaciones reales. Su torso se abrió un poco más, dejando ver carne viva que parecía hervir. En cuanto vi que empezaba a levantarse, aceleré pasando por encima de ella. El camión saltó al aplastarla. No quise ver más. Seguí manejando aun cuando sentía que el tráiler estaba temblando y que los golpes en el techo no se detenían. Mis manos estaban tan tensas en el volante que sentí que se me iban a romper los dedos. Cuando finalmente llegué a un paradero iluminado, frené tan fuerte que pensé que el motor se rompería. Bajé de inmediato, sin pensar. Revisé el techo del camión con la linterna. No había nada. Ni manos, ni sangre, ni marcas. Como si nunca hubiera pasado nada. Pero cuando fui hacia la parte trasera del remolque, encontré algo que me heló más que cualquier monstruo. En la puerta, clavado con una uña negra y larga que no era humana, había un pedazo de carne grisácea. Carne fresca. Con una línea de costura, como si hubiera sido arrancada de un cuerpo que estaba incompleto. Horas después, cuando por fin amaneció, un policía local me contó la resolución. Hace décadas un autobús escolar cayó por un barranco en esa zona, pero los cuerpos nunca se recuperaron completos. Muchos quedaron mutilados, otros desaparecieron. Desde entonces, camioneros dicen ver manos pequeñas, figuras sin rostro y criaturas que parecen hechas con pedazos humanos. Lo que sea que vive ahí no está descansando. Está buscando completarse. Y yo sé que esa noche, intentó completarse conmigo. Hola canal, mi nombre es Santiago y esta es mi historia. Durante 10 años manejé autobuses foráneos en turnos nocturnos y aunque siempre he dicho que la carretera de noche es una maestra cruel, jamás pensé que pudiera convertirse en una escena tan brutal como la que viví en la ruta Oaxaca-Tehuantepec. Esa carretera, llena de curvas cerradas y tramos donde el viento sopla como si quisiera arrancarte de la carretera, se siente distinta cuando cae la madrugada. Ese día, la central me asignó el último viaje, el de las 11 de la noche. Pensé que sería una ruta tranquila, como tantas otras. No tenía idea de que estaba a punto de entrar al tramo que muchos choferes llaman el kilómetro maldito. La primera señal de que algo no estaba bien apareció apenas salí de la caseta. El aire se volvió helado de golpe, como si alguien hubiera abierto un congelador en el interior del autobús. Encendí la calefacción, pero el frío no se iba. Los pasajeros empezaron a quejarse, a frotarse los brazos, a preguntar si habíamos entrado a una zona de montaña. El clima no tenía sentido, el pronóstico marcaba una noche cálida y despejada. Aún así, la neblina surgió de ningún lado, y en menos de un minuto ya no podía ver más allá de las líneas de la carretera. Reduje la velocidad. Me inclinaba hacia adelante para ver lo poco que mis luces lograban atravesar. Fue entonces que noté algo extraño frente al parabrisas. Como si gotas pequeñas cayeran desde arriba. Pensé que era condensación, hasta que una de las gotas, al caer sobre el vidrio, dejó un rastro espeso y oscuro. Era sangre. Sangre fresca, caliente, que empezó a acumularse en pequeñas líneas sobre el parabrisas. Mi piel se erizó inmediata y violentamente. No podía haber sangre cayendo desde el techo. No había puentes, no había árboles altos, no había nada arriba de nosotros. Los pasajeros empezaron a ponerse nerviosos. Algunos gritaban que había que detenernos, otros decían que no, que era peor. Y entonces ocurrió lo que marcó el verdadero inicio del infierno de esa noche, algo cayó sobre el techo del autobús. No fue un golpe normal. Fue como si un cuerpo humano, pesado, hubiese sido arrojado con fuerza desde arriba. Las paredes vibraron. El golpe resonó por todo el pasillo. La gente gritó. Y lo peor.
Después del golpe, escuchamos como algo se deslizaba lentamente hacia la parte delantera del autobús, raspando la lámina con uñas o huesos. Frené lo más rápido que pude. Me levanté sin importarme los gritos y abrí la ventanilla para intentar ver qué había caído. El viento helado me sacudió, pero lo que vi me congeló por dentro. Sobre el cofre del autobús había un pedazo de carne humana. No un animal. Era un torso mutilado, sin cabeza ni extremidades, como arrancado de tajo. La piel estaba abierta y la sangre seguía goteando. Era reciente, demasiado reciente. Los pasajeros entraron en pánico. Algunos lloraban. Otros rezaban. Entonces escuchamos un segundo golpe, esta vez en la parte trasera del autobús. Y luego un tercero. Y luego un cuarto. Como si cuerpos estuvieran cayendo desde el cielo, uno tras otro. La sangre empezó a escurrir por los costados del autobús, acumulándose en charcos rojos que chorreaban hacia las llantas. Yo no podía moverme. Sentía que si arrancaba, algo peor podría pasar. Pero quedarme detenido era igual de peligroso. Estábamos rodeados por neblina, sin señal, sin luces, y ahora, rodeados por carne humana. «Arranque, chofer», gritó un pasajero desde la parte trasera. «Por favor, vámonos. No nos podemos quedar aquí». Apreté el volante con tanta fuerza que sentí que mis dedos iban a partirse. El terror puro me impulsó. Aceleré. Las llantas patinaron en la mezcla de sangre y agua del pavimento, pero el autobús logró avanzar. Los golpes continuaban arriba, como si algo caminara por el techo, arrastrando cuerpos, empujándolos, dejando caer trozos que rebotaban en la lámina. Cada golpe hacía vibrar el interior. Cada vibración arrancaba un grito nuevo de los pasajeros. Llegamos a una curva cerrada y por un instante la neblina se abrió. Vi la carretera y también vi algo más. Al fondo del tramo, justo en medio del carril, estaba un tráiler atravesado, igual que en un accidente. Pero no parecía chocado. Parecía colocado. Las luces estaban apagadas. La cabina estaba destrozada, no por impacto, sino por algo que la había arrancado desde adentro. Las puertas colgaban como piel flácida. El vidrio estaba triturado en miles de pedazos. Y la sangre chorreaba de la ventanilla, formando líneas gruesas que caían hasta el pavimento. Tuve que frenar. No podía esquivarlo. No había manera de pasar. Los golpes en el techo cesaron de golpe. El silencio súbito fue más aterrador que cualquier ruido. Y entonces escuchamos pasos. No pasos de hombre. Eran pasos múltiples, como de varias personas, pero sin ritmo, sin coordinación. Pasos arrastrados, huesos quebrándose, cuerpos retorciéndose. Algo caminaba por ambos lados del autobús. Algo que se movía entre la neblina con intención. Uno de los pasajeros, contra toda lógica, se levantó y se acercó a la puerta tratando de mirar por la ventanilla lateral. Un segundo después, una mano se estampó con fuerza brutal contra el vidrio. Una mano totalmente humana, pero arrancada, apenas sostenida por un hilo de carne desgarrada. La mano se movía sola, golpeando repetidamente como si quisiera entrar. El hombre gritó y cayó hacia atrás. La mano continuó golpeando hasta que la carne no soportó más y se desprendió, quedándose pegada al vidrio como una masa rojiza. Las figuras se empezaron a revelar entre la neblina. No eran personas completas. Eran cuerpos, partes, pedazos que no correspondían entre sí. Algunos caminaban con un torso que no tenía piernas y usaban los brazos como apoyo. Otros eran solo cabezas arrastrándose con la lengua en el pavimento. Algunos tenían dos brazos derechos o una pierna donde debía estar el brazo. Eran cuerpos incompletos que parecían haber sido ensamblados sin coherencia. Como si alguien, o algo, los hubiera reconstruido con lo que encontró. No estaban vivos. Pero tampoco muertos. Se movían impulsados por algo oscuro, algo que no entendíamos. Se acercaron al autobús, presionando sus cuerpos mutilados contra las ventanas, dejando marcas de sangre, pegando dientes, golpeando con restos de huesos. Una figura subió al parabrisas y se arrastró lentamente.
Era un niño sin mandíbula, con la lengua colgando y la cavidad abierta como un agujero negro. Su pecho estaba abierto, dejando ver el corazón expuesto, que aún latía. Yo sabía que si me quedaba, moriríamos todos. No había opción. Tenía que embestir el tráiler o quedarnos atrapados entre esas cosas. Aceleré. El impacto fue brutal. El autobús empujó la caja del tráiler y la hizo crujir mientras los cuerpos afuera gritaban, sí, gritaban, aunque no tenían cuerdas vocales. Sus voces parecían venir del aire mismo. Partes de cuerpos cayeron sobre el parabrisas y reventaron como bolsas de carne. Logré avanzar. Logré liberarnos. Solo cuando llegamos a un punto con señal pude llamar a la central. Cuando regresamos al lugar con policías y ambulancias, no había nada. Ni tráiler. Ni cuerpos. Ni sangre. Ni un solo rastro en la carretera. La resolución llegó días después. En 1994, un tráiler de transporte irregular que cargaba cuerpos robados de una fosa clandestina volcó exactamente en ese tramo. El chofer murió destrozado. La carga nunca se recuperó completa. Desde entonces, dicen que los restos buscan recomponerse. Yo no sé si fue eso, pero sé lo que vi. Y juro que la próxima vez que algo caiga sobre el techo de mi vehículo, no freno. Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia. Llevo 15 años manejando tráiler y aunque en carretera he visto de todo, accidentes, asaltos, incendios, animales muertos, nunca había enfrentado algo que de verdad me quitara el sueño. Pero lo que viví en la carretera de Saltillo rumbo a Monclova, en una zona que muchos choferes llaman el corredor vacío, me marcó para siempre. Esa noche entendí que hay cosas en la carretera que no deberían existir. Cosas que buscan algo más que asustarte. Salí alrededor de las 11 de la noche. La central me había asignado un transporte sencillo, bobinas metálicas para una fábrica. Era carga pesada, pero segura. El clima estaba seco, sin viento y el cielo completamente despejado. Pero al entrar al corredor vacío, un tramo donde casi nunca hay tráfico, el ambiente cambió drásticamente. El aire se volvió helado, tan helado que sentí que se metía por las botas. Las luces del tráiler bajaron de intensidad como si la carretera absorbiera el brillo. A unos metros adelante, vi lo que parecía un coche chocado en la orilla. Tenía las luces intermitentes encendidas, así que pensé en detenerme para ayudar. Cuando me acerqué, noté algo extraño, el coche no estaba chocado. Estaba completamente desgarrado. No había marcas de impacto ni rastros de llantas. La lámina estaba abierta como si algo hubiera atravesado el chasis desde adentro. Y lo peor. Del asiento del piloto colgaba una mano humana, todavía sangrante, como si hubiera sido arrancada y dejada ahí. Me quedé paralizado observando. La sangre estaba fresca. Muy fresca. Goteaba en línea recta, formando un pequeño charco oscuro que se mezclaba con el polvo de la carretera. En ese momento, algo golpeó mi remolque. Un golpe seco, fuerte, que sacudió todo el camión. No era un choque. No era piedra. Era algo pesado. Algo vivo. Me subí rápido a la cabina, cerré con seguro y aceleré. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperse. Pero no logré avanzar ni 100 metros cuando el golpe volvió a sonar. Esta vez más fuerte. El remolque se tambaleó, como si algo grande estuviera encima dando pasos torpes. Tomé el radio para avisar a base, pero todo lo que escuchaba era estática. De pronto, entre los ruidos, escuché un susurro ahogado, como una voz rota que repetía algo que no pude entender. Apreté el botón con desesperación, intentando obtener señal. Lo único que conseguí fue escuchar una respiración pesada en mi oído, y luego un grito lejano, un grito humano, como si alguien agonizara dentro del radio. Me sudaron las manos de inmediato. Los golpes sobre el remolque se hicieron constantes, como pisadas descoordinadas. Algo caminaba por encima de la carga, algo grande, pesado, arrastrando partes de su cuerpo. De pronto, una figura cayó frente a mí. Frené tan fuerte que el cinturón me cortó el pecho.
La figura se levantó lentamente, con movimientos erráticos. No era un animal. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su torso estaba abierto, dejando ver órganos colgando como tiras húmedas. Tenía los brazos desgarrados y uno de ellos pendía de un trozo de piel. El abdomen estaba completamente abierto y la piel colgaba a los lados, empapada en sangre que goteaba constante. Pero el rostro. Dios mío. Su rostro estaba arrancado. Solo había un cráneo rojizo, sin ojos, con sangre resbalando por la mandíbula expuesta. Aún así, el cuerpo respiraba, se movía, avanzaba hacia mí tambaleándose. Pisé reversa instintivamente, pero antes de moverme escuché un rugido profundo detrás de mí. No un rugido animal. Un sonido gutural, grave, como si una garganta enorme estuviera formada por varias voces. Miré por el retrovisor. Y ahí estaba. Una criatura gigantesca deforme, compuesta de partes humanas. Brazos, piernas, torsos sin cabeza, cabezas pegadas al revés, todo revuelto como si alguien hubiera querido armar un cuerpo humano gigante sin saber cómo hacerlo. Cada parte mantenía su propio movimiento. Podía ver dedos abriéndose y cerrándose. Mandíbulas mordiéndose al aire. Un corazón latiendo en un lugar donde no debía estar. Esa masa viviente avanzaba hacia mi remolque, arrastrando trozos de carne que se desprendían con cada paso. El hombre mutilado frente a mí levantó su brazo colgante y extendió el otro hacia el camión, como pidiendo ayuda o como señalándome. Un segundo después, salió disparado hacia el tráiler, arrastrado por los tentáculos de carne de la criatura, como si lo absorbiera. Lo escuché crujir. Crujir sus huesos, romperse sus costillas, como si estuvieran triturándolo para usarlo como parte nueva. Sentí el vómito subirme por la garganta. No podía quedarme ahí. Aceleré a fondo. El motor rugió y el tráiler empezó a avanzar, pero la criatura golpeó el remolque con uno de sus brazos enormes hechos de piernas humanas. El golpe levantó el remolque varios centímetros del suelo. Aún así, seguí acelerando. El volante vibraba como loco. El camión zigzagueaba. Pero logré avanzar. Kilómetros adelante, la neblina se volvió más espesa. No podía ver nada. Manejar así era suicidio, pero detenerme significaba morir desmembrado como ese hombre. Entonces escuché algo en el techo de nuevo. Era un arrastre lento, largo, como si algo pesado avanzara buscando una entrada. Llevé la mano hacia la lámpara, encendí las luces interiores y vi algo que jamás voy a olvidar. Un ojo humano se deslizó por la orilla del parabrisas. Un ojo suelto, con nervios colgando, arrastrándose sobre el vidrio como un insecto. Detrás del ojo apareció una mano, pero no una mano normal. Una mano ensangrentada, pegada a un pedazo de brazo donde la carne todavía respiraba. Esa mano se aferró al parabrisas con fuerza, dejando marcas rojas. Retrocedí instintivamente hacia atrás en la cabina. La mano golpeó el vidrio con fuerza. Y luego, otra mano. Y otra. Y otra. Decenas de manos mutiladas presionaron el parabrisas, algunas moviéndose por sí solas, otras arrastrando pedazos de hueso expuesto o uñas rotas. Aceleré, tratando de que el viento las arrancara. Algunas cayeron, pero otras se aferraron con más fuerza. La criatura seguía detrás. Podía escucharla. Podía sentir sus pasos sacudiendo la tierra. Podía ver su sombra enorme moviéndose entre la neblina cada vez que mis luces fallaban. No sabía qué hacer. No había salida. Y entonces tomé una decisión que probablemente me salvó la vida. Giré el volante hacia un tramo de terracería y aceleré cuesta abajo, directo hacia una pendiente. Sabía que podía volcar, pero también sabía que si esa cosa me alcanzaba, no quedaría nada de mí. El camión saltó al entrar en la terracería. Las manos pegadas al parabrisas salieron volando. El remolque se ladeó. Sentí que iba a volcar, pero logré mantenerlo en pie. Bajé la pendiente a toda velocidad hasta salir de la neblina. Y entonces... silencio. Cuando por fin me detuve, el motor humeaba. El remolque estaba destrozado. Las puertas arrancadas. Y en las orillas,
marcas enormes de dedos humanos, dedos fusionados, deformes, marcados en el metal como si una fuerza imposible hubiera intentado abrirlo desde afuera. La policía no encontró nada. Ni cuerpos. Ni sangre. Ni huellas. Nada. Pero los agentes de carretera me dijeron algo fuera de reporte. En ese tramo se perdió un tráiler de transporte ilegal de morgue hacía más de 20 años. El chofer desapareció. El remolque apareció vacío y abierto desde adentro. Dicen que algo se formó con esos cuerpos. Que sigue buscando partes nuevas. Y esa noche, casi me convierte en una. Hola canal, mi nombre es Luis y esta es mi historia. He manejado camiones por casi media vida, y aunque todos los choferes sabemos que la noche tiene sus propios peligros, yo nunca había sentido un miedo tan real como el que viví en la carretera libre entre Hermosillo y Santa Ana. Ese tramo es conocido por sus rectas interminables, sus cerros desnudos y la soledad absoluta que se siente entre las 2 de la madrugada y el amanecer. Ahí no pasa nadie. Ni un tráiler, ni un carro, ni un alma. Pero esa noche, algo sí pasó. Algo que no debía estar ahí. Salí de Hermosillo después de las 11, con la intención de cruzar la parte más pesada antes de que bajara la niebla del norte. Llevaba tubos industriales, nada fuera de lo normal. El clima estaba despejado, no había viento, y yo me sentía confiado. Pero al pasar por el kilómetro 33, noté que la temperatura bajó repentinamente. El aire dentro de la cabina se volvió tan frío que podía ver mi propia respiración. Revisé el tablero, no había fallas. Apagué y encendí el clima. Nada. El frío seguía ahí, clavándose en mis manos, helándome hasta el pecho. Apreté el volante, incómodo. Entonces vi algo a la distancia. Un automóvil detenido en medio del carril contrario, con las luces direccionales parpadeando de manera errática, como si la batería estuviera muriendo. Me orillé para mirar mejor. No había nadie alrededor. Las puertas del coche estaban abiertas y el cofre tenía manchas oscuras que parecían aceite, hasta que me acerqué un poco más y entendí que no era aceite. Era sangre. Y estaba fresca. Sentí el estómago revolverse. No quise bajar, pero tampoco quería dejar la escena ahí sin avisar. Tomé el radio y traté de comunicarme con base, pero solo escuché un sonido distorsionado, como si varias voces susurraran al mismo tiempo. Entre ese ruido, por un segundo, juré escuchar una palabra que me heló por completo. Detente. Solté el radio inmediatamente. En ese momento, mis faros iluminaron algo atrás del carro. Algo que no había visto antes porque estaba agachado. Era una figura humana, o lo que quedaba de una. Tenía las piernas torcidas en ángulos imposibles y la piel del torso estaba desprendida, colgando de un lado como una sábana de carne. Caminaba arrastrando los pies, dejando un rastro rojo en el asfalto. Su cabeza estaba ladeada completamente hacia atrás, como si el cuello se hubiera roto. Nunca había escuchado un sonido tan enfermizo como los crujidos que hacía al moverse. Me quedé paralizado viendo cómo esa cosa se levantaba, enderezándose con movimientos lentos, como un cadáver intentando recordar cómo caminar. Se volteó hacia mis luces y pude ver su rostro. No tenía ojos. Los huecos estaban abiertos, vacíos, y un líquido oscuro salía de ellos como lágrimas gruesas. Yo no pensé. Aceleré. Impulsado por un terror puro, animal. Cuando pasé junto a esa cosa, golpeó el costado del remolque con una fuerza increíble. El tráiler vibró, la estructura metálica retumbó como si hubiera chocado con otro vehículo. Kilómetros adelante, cuando por fin pensé que me había alejado de lo peor, la neblina cayó de golpe. Densa. Sofocante. Mis luces se volvieron inútiles. Apenas veía 1 metro frente al camión. Fue ahí cuando escuché algo que jamás olvidaré, pasos sobre el remolque. Pasos lentos, seguros, que avanzaban desde la parte trasera hacia la cabina. Cada paso era un golpe, un impacto sordo que hacía temblar el panel del interior. Yo solo podía apretar el volante mientras mi respiración se aceleraba cada vez más. De pronto, algo se arrastró por el parabrisas. Vi dedos.
Dedos largos, delgados, cubiertos de carne rota, dejando líneas de sangre sobre el vidrio. Moviéndose con vida propia, pegándose al cristal como si buscaran entrar. Luego apareció la mano completa, aplastada contra el parabrisas, presionando tan fuerte que los huesos de los dedos se marcaban. La mano daba golpecitos, uno tras otro, como pidiendo que la dejara entrar. Yo retrocedí en el asiento, histérico, intentando encontrar algo para defenderme si rompía el vidrio. Pero antes de que pudiera pensar, apareció el rostro. Aquellos huecos sin ojos se aplastaron contra el cristal como si tratara de atravesarlo. La carne abierta de su mejilla se pegó al parabrisas dejando una mancha roja espesa. Grité sin poder evitarlo. La criatura comenzó a golpear el parabrisas con la frente. Cada golpe hundía la lámina sobre los bordes. El vidrio empezó a fracturarse, formando telarañas de grietas. Sabía que en cualquier segundo iba a romperse. Aceleré con toda la fuerza del motor. Sentía el rugido del motor vibrar por todo mi pecho. El monstruo se sostuvo del camión como podía, sus uñas marcando el vidrio, su carne desgarrándose por la velocidad. La sangre empezó a chorrear hacia abajo, llenando todo el parabrisas con una capa espesa y oscura. En ese momento no podía ver nada. Manejar así era imposible. Pero si frenaba, esa cosa entraría a la cabina. Elegí seguir acelerando a ciegas, confiando en la recta. Lo que ocurrió después fue tan rápido que apenas lo recuerdo con claridad. Algo enorme apareció en la neblina, justo delante de mí. Una sombra gigantesca. Un cuerpo humano de más de 2 metros, compuesto por varios torsos unidos grotescamente, con múltiples brazos saliendo de su espalda, algunos incompletos y otros demasiado largos. Cada brazo tenía manos pequeñas pegadas en distintos ángulos, como si estuvieran cosidas de forma irregular. La criatura estaba parada en medio de la carretera. Esperando. No frené. No podía. Lo embestí. El impacto fue brutal. La cabina se levantó y escupió pedazos de carne hacia los costados, reventando como un costal lleno de vísceras. La sangre cubrió toda la parte frontal. Trozos de cuerpo salieron volando, golpeando la caja y derramándose por la carretera. Durante segundos, el camión avanzó manchado, temblando, lleno de restos humanos. Pero el techo del remolque volvió a sonar. Algo había sobrevivido. Algo se arrastraba. Algo respiraba, fuerte, grave, con pulmones que no deberían funcionar. Cuando alcancé la gasolinera de Santa Ana, frené y salí corriendo de la cabina. Los empleados me vieron pálido, temblando, con sangre en la ropa. Revisaron el techo. No había nada. Ninguna criatura. Ningún cuerpo. Ni una gota de sangre. Excepto por una sola cosa. En la parte superior del parabrisas, atascado entre la goma y el vidrio, había un diente humano. Uno grande. Irregular. Como si perteneciera a un cuerpo que no era uno solo. Dicen que en ese tramo hace 20 años un tráiler que transportaba cadáveres desmembrados chocó contra un cerro. La carga salió disparada. Cuerpos mezclados. Restos dispersos. Nunca los recuperaron todos. Y algunos choferes dicen que, desde entonces, esos cuerpos tratan de recomponerse. Esa noche, yo fui una pieza que quisieron agregar. Hola canal, mi nombre es Ricardo y esta es mi historia. He recorrido casi todas las carreteras del país, pero ninguna me ha marcado tanto como la libre que conecta Tampico con Ciudad Valles. Esa ruta es peligrosa por naturaleza, curvas cerradas, tramos sin luz, neblina espesa y kilómetros donde no ves un solo vehículo. Pero hay un pedazo en particular, cerca del kilómetro 37, que los choferes más viejos evitan a toda costa. Algunos dicen que ahí han visto cuerpos incompletos caminando, otros aseguran que algo sube a los techos de los camiones. Yo siempre pensé que eran cuentos para espantar novatos, hasta que lo viví en carne propia. Era un viaje nocturno. Salí de Tampico poco antes de la medianoche. Llevaba mercancía no perecedera, nada que requiriera prisa, pero quería llegar temprano para descansar. Todo iba tranquilo hasta que comenzó la neblina. Pero no era la típica neblina ligera.
Era una masa espesa que se movía como humo pesado, tragándose mis luces poco a poco hasta dejarme ciego. Reduje la velocidad. Apreté los dientes. Sabía que, si seguía así por mucho tiempo, tendría que detenerme, y no quería. Justo estaba pensando en buscar un parador cuando el camión pasó por encima de algo. No fue una piedra. No fue un animal. Fue blando, y crujió. El sonido de la carne partiéndose se sintió tan real que me paralizó. Frené de inmediato. La neblina no me dejaba ver qué era, pero un olor empezó a subir hasta la cabina. Un olor denso, rancio, a sangre vieja mezclada con algo putrefacto. La garganta se me cerró. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dolió en la espalda. Tomé la lámpara, contra todo instinto, y bajé. No tardé ni 5 pasos en encontrarlo. Era un brazo. Un brazo humano completo, tirado en medio de la carretera, con el hueso del hombro expuesto. A su lado, un pedazo de torso, sin cabeza, sin piernas. Como si hubiese sido arrancado de forma violenta. La piel estaba desgarrada, pero lo más aterrador no era eso, estaba fresco. Muy fresco. La sangre aún salía en pequeños hilos que se mezclaban con la neblina. Retrocedí, temblando. Busqué el celular. No había señal. Y entonces escuché un ruido dentro del remolque. Un golpe suave al principio. Luego otro. Luego otros 2 más rápidos. Como si algo golpeara la puerta, desde adentro. Tragué saliva. Yo sabía, estaba 100% seguro, de que había cerrado el remolque con candado. Nadie podía estar dentro. Me acerqué con la lámpara temblando tanto que el haz de luz vibraba. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte. Y luego un chillido humano, como un gemido de dolor. Me quedé helado. Toqué el metal del remolque, estaba caliente, como si algo vivo respirara detrás. Quise abrir, pero la mano no me respondía. Di un paso atrás, inseguro. Y entonces la puerta se abolló hacia afuera, como si algo la golpeara con el hombro. Luego otra abolladura, y otra. Algo con fuerza, mucha fuerza, estaba intentando salir. Retrocedí más, con la lámpara fija en el metal que se deformaba frente a mí. Lo siguiente ocurrió en segundos. Una mano salió entre las láminas abiertas. Una mano humana, pero con la piel arrancada. Se movía con desesperación, palpando el aire como si buscara dónde aferrarse. Luego salió otra mano, y luego un brazo entero. Sangre fresca goteaba en cantidades enormes, formando un charco bajo la puerta. Yo no podía moverme. No podía gritar. No podía nada. El cuerpo salió completo cuando la puerta finalmente cedió. Un hombre sin cara cayó de rodillas al pavimento. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo una masa de carne abierta que latía como si respirara. Sus piernas estaban dobladas en ángulos imposibles, sus brazos mutilados y la piel colgando en tiras largas. Aún así, se levantó. Como si una fuerza invisible lo jalara hacia mí. Caminó un paso. La carne del torso se abrió más, dejando ver órganos que goteaban. Caminó otro paso. Su brazo colgante golpeaba el pavimento con cada movimiento. Caminó un tercer paso, y luego escuché un sonido detrás de él. Otro golpe en el remolque. Pero esta vez no era uno. Eran muchos. 3, 4, 5 golpes simultáneos. Y entonces lo entendí. No había solo un cuerpo dentro del remolque. Había varios. El hombre sin cara se detuvo. Inclinó la cabeza hacia mí, moviéndose con un espasmo extraño, convulsivo. Y cuando su torso se expandió como si algo lo inflara desde dentro, pude ver una mano, desde adentro de su cuerpo. Una mano que empujaba la piel para salir. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al pavimento. La lámpara rodó lejos de mí, y el único sonido en la carretera era el gorgoteo húmedo del cuerpo frente a mí. De repente, algo enorme salió del remolque. Un monstruo, una cosa. Formada por cuerpos humanos mezclados, pegados, fusionados sin lógica. Brazos que sobresalían de torsos. Piernas que salían donde debía haber hombros.
Mandíbulas pegadas al revés. Músculos expuestos. Ojos incrustados en lugares equivocados. La piel estirada de manera grotesca sobre varias estructuras óseas. Era una masa viva que se movía como un solo ser y al mismo tiempo como muchos. Cuando cayó al pavimento, se escucharon docenas de huesos fracturados. Pero ninguno se detuvo. Todos seguían moviéndose, contrayéndose, estirándose, como si buscaran recomponerse en una forma nueva. El hombre sin cara fue absorbido por la criatura. Uno de sus brazos se estiró, doblado, incrustado en uno de los torsos más grandes. Las piernas se pegaron a una columna central hecha de varias espinas dorsales apiladas. La carne se fusionaba como plastilina caliente. Ese monstruo se estaba completando. Retrocedí arrastrándome en el pavimento. Mis manos se llenaron de tierra y sangre, pero no podía dejar de mirar cómo esa cosa avanzaba hacia mí. Cada paso dejaba un pedazo de carne atrás, pero al mismo tiempo absorbía más pedazos de su propio cuerpo. Cuando llegó a apenas unos metros de mí, extendió una de sus muchas manos. Una mano pequeña. De niño. Y eso fue lo que terminó de romperme. Grité con todas mis fuerzas, me levanté como pude y corrí a la cabina. Cerré con seguro, electrocutado por el miedo. El monstruo golpeó el lado del camión con tal fuerza que la cabina completa se ladeó. Otro golpe. Otro. El vidrio comenzó a fracturarse. La monstruosidad presionaba con múltiples manos, uñas, dientes, buscando entrar. Aceleré. El motor rugió. El pavimento crujió bajo las llantas. La criatura se aferró al remolque con varias extremidades, arrastrándose, dejando un rastro de sangre y carne reventada en el camino. Yo avanzaba sin mirar atrás, pero podía sentir su peso. Podía oír los huesos romperse al arrastrarse. Podía oír las voces, sí, voces, como si múltiples gargantas intentaran hablar al mismo tiempo. Logré llegar a una gasolinera. La criatura se soltó. Cayó atrás, retorciéndose, y se internó en la neblina como si nunca hubiera estado ahí. Cuando llegaron policías y paramédicos, no encontraron nada. Solo un remolque destrozado y marcas extrañas en la lámina. Me dijeron que quizá había atropellado animales. Que seguramente estaba cansado. Que la neblina engaña la mente. Pero uno de los policías, un veterano, me tomó del hombro y me dijo en voz baja: «Tú también lo viste, ¿verdad? Eso que se forma, con los que se pierden aquí». Esa fue la resolución. Lo que aparece en ese tramo no son fantasmas. No son almas penando. Son cuerpos, tratando de volver a estar completos. Y esa noche, casi me convierto en una de sus piezas. Esto ha sido todo por hoy, canal. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.